Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 140 y el título de la reflexión de hoy es Dios me ve hasta en la oscuridad. La lectura las encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, el Salmo 139 y el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 36 al 53. Hoy la palabra nos confronta con una de las caídas más dolorosas de la vida de David. El hombre que había vencido gigantes, que adoraba a Dios y que había sido llamado conforme al corazón de Dios, cayó en el pecado cuando decidió quedarse donde no debía estar. Mientras sus soldados peleaban en la batalla, David permaneció cómodo en Jerusalén y desde allí comenzó un camino de oscuridad que terminó en adulterio, engaño y muerte. Mira que la comodidad nos trae caídas. Hay que desacomodarnos siempre. Y cuando nos acomodamos dejamos de vigilar, porque creemos que ya conocemos el terreno y que estamos seguros, pero no es así. El pecado nunca comienza siendo algo grande. Empieza con pequeñas decisiones, una mirada, una distracción, una puerta abierta, un corazón que se fue alejando poco a poco de Dios. David vio a Betsabé, la deseó y tomó lo que no le pertenecía. Luego intentó esconder su pecado, manipulando las circunstancias y finalmente provocó la muerte de Urías. Lo más peligroso del pecado es creer que puede permanecer oculto. Nos engañamos nosotros mismos pensando que esto puede ser así. David pensó que nadie sabía lo que había hecho, pero la palabra de Dios hoy nos dice algo contundente. Al Señor no le agradó lo que David había hecho. Tal vez las personas no lo vieron, pero Dios sí lo vio. Y eso se conecta profundamente con el Salmo 139, donde el mismo David escribe: si pensara esconderme la oscuridad no me ocultaría de ti. Dios nos ve en público y también nos ve en lo secreto. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras luchas internas, todas las intenciones de nuestro corazón y aún aquello que nadie más sabe. No existe oscuridad capaz de esconder nuestro corazón delante del Señor. Pero mira que esto no solamente nos habla de juicio, sino de la misericordia de Dios. Porque Dios envió a Natán el profeta para confrontar a David, porque él se había alejado de la luz tanto que no pudo verlo, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y no lo hizo para destruirlo, sino para llevarlo al arrepentimiento. Cuando David reconoció su pecado y dijo: he pecado contra el Señor, comenzó su proceso de restauración. El verdadero arrepentimiento nace cuando dejamos de justificar nuestras acciones y permitimos que Dios examine el corazón. Por eso el Salmo 139 termina con una oración poderosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David entendió que el problema no era solamente lo que había hecho, sino aquello que había permitido crecer dentro de él, lejos de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros también queremos esconder muchas cosas detrás de apariencia, pero Dios ve por dentro, ve nuestra ansiedad, ve nuestro orgullo, ve nuestra doble vida, ve nuestras luchas, pero Dios no quiere que reconozcamos esto para humillarnos, sino para sanarnos.
El primer paso para poder sanar y ser libres es reconocer ante Dios que somos pecadores y que nos hemos equivocado. Cuando logramos decir esto, la oscuridad se ilumina porque la luz entra y restaura. La luz nunca viene a destruir, viene a iluminar todo con su presencia. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 11. David y Betsabé. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran a salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rab. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Mira que los reyes acostumbraban a ir, pero David se quedó. ¿Para qué? No estaba en el lugar correcto ni en el momento adecuado, porque él debía estar luchando con el ejército. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. O sea, la deseó, la buscó, supo que era casada y no le importó, la hizo traer, se acostó con ella y la volvió a su casa. Mírenme ese cuadro de lo que hizo David por no estar en el lugar que debía estar, por permitir ratos de ociosidad, por sentarse a ver desde una azotea como cualquier persona chismosa. Mira lo que tenía David oculto en su corazón. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías elitita y así lo hizo Joab. Cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la guardia. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen en campo abierto. Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por la vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. Mira la maquinación de David. Trajo a Urías del frente para que se fuera a su casa y se acostara con su esposa y tapara así que ella estaba embarazada de él, de David. Y Urías, siempre fiel, no lo hizo porque no podía él disfrutar cuando todos los soldados y su jefe estaban en condiciones que él debía estar. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y le envió por medio de Urías. Imagínense, le envió la sentencia de muerte de Urías con el mismo Urías. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Mira, lo asesinan. Cuando pecamos, tenemos que cometer un pecado tras otro para poder tapar el pecado. Y eso se nos vuelve en una bola de nieve imposible de parar. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarlo, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que todos
los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dijo al mensajero las siguientes instrucciones: cuando acabes de informar al rey todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás: también ha muerto Urías el hitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David en efecto se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero: ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió: los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías el hitita. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla, y tú dale ánimo. Mira que se enojó porque no era necesario que murieran tantos soldados. Él quería evitar esto, pero cuando supo que Urías había muerto, siguió tapando su pecado. No importaba la vida de los demás con tal de que Urías hubiera muerto. Mira lo absurdo: cuando estamos en la oscuridad nos volvemos torpes, insensatos. Realmente necesitamos la luz de Dios en nuestra vida. La necesitamos con anhelo profundo, necesitamos esa luz. Busquémosla para poder ver cuánta oscuridad hay en nosotros. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer y ella le dio un hijo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. La hizo su mujer, ya la había hecho en adulterio. Él quería tapar su pecado trayéndola al palacio. Vea cómo es ridículo uno. Vamos a continuar con el capítulo 12. Natán reprende a David. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad habían dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio, las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y de Judá. Por si fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada?
has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Y yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. En tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Vemos que no es que sea una venganza de Dios, es que cuando tú haces algo, eso queda en tu ADN y eso se impregna en la siguiente generación. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que permitimos en nuestra vida, porque eso es la herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones. Pero lo bueno es que si tú estás en la luz, Dios hoy rompe todas esas cadenas y tú puedes dejar limpia tus cadenas ancestrales para que tu familia empiece en libertad. Pero David no lo había hecho. David admitió ante Natán su pecado. He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño de David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo y tampoco comía con ellos. 7 días después murió el niño y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban, si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo ahora vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto, así que les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron: ¿pero qué estás haciendo, su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él, y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. Cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando que quizás el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Vemos que David ayunaba y oraba. ¿Cuál era el deseo profundo de su corazón? Que Dios perdonara la vida del niño, o sea, que se retractara. Ya el Señor había dicho que eso era producto del pecado, y todo lo que es producto del pecado produce muerte, y eso iba a pasar con el niño. Pero de una u otra manera David usaba esto como manipulación. Pero ya cuando vio que no, que Dios no le perdonó la vida al niño, David dijo: no, yo no voy a morir junto con él, porque si sigo en esa tristeza voy a morir yo, me iré a reunir con él. Entonces, ¿cuál era la intención de David? ¿Realmente cuál era? ¿Cuántas veces vamos nosotros igual a Dios, pidiendo, rogando, pero para que sea nuestra voluntad? No, hay que ser sinceros ante Dios realmente. Nacimiento de Salomón. Después David consoló a Betsabé, su mujer, fue a visitarla y se unió a ella, y ella dio a luz un hijo al que llamaron Salomón. El Señor amó a este niño, y así se lo hizo saber a David por medio del profeta Natán. David entonces, en atención al Señor, llamó al niño Jededías. Vemos que después Dios restauró y le dio un hijo que fue el más sabio.
de todos los hombres. Dios conquista Rabá. Mientras tanto, Joab lanzó un ataque contra la ciudad amonita de Rabá, y cuando ya estaba a punto de capturar la ciudad real, envió a David el siguiente mensaje: he estado atacando a Rabá y ya he capturado la ciudadela que protegía el abastecimiento de agua. Por lo tanto, reúna ahora a su majestad el resto de las tropas y ataque la ciudad y captúrela, para que no sea yo quien lo haga y le pongan mi nombre. Entonces David reunió sus tropas y marchó contra Rabá y la atacó y la capturó. Después tomó de la cabeza de su rey la corona de oro que tenía piedras preciosas y pesaba 33 kilos, y se la pusieron a David. También sacó David de la ciudad muchísimas cosas de valor, y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de allí y la puso a trabajar con sierras y con trillos y hachas de hierro, así como en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas, y después regresó con todas sus tropas a Jerusalén. Vemos que Joab entendía quién era su rey y permitió que él se llevara todo el honor, la honra y la gloria. Aprendamos también de Joab, de darle el honor a quienes están por encima de nosotros. Y el Salmo 139, que habla de Dios lo sabe todo, del maestro de coro, Salmo de David. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance, es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo estuviera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, aun cuando no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena, y si acaso terminara, aún estaría contigo. Oh Dios, quítales la vida a los malvados y aleja de mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya, Señor. ¿No odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba y reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Mira que ante Dios no podemos ocultar nada. Él nos conoce a totalidad. Vayamos a Él confiados en que siempre su gracia nos va a transformar y hallaremos misericordia, ese amor que cambia toda nuestra realidad. Así como David tuvo una segunda oportunidad, nosotros también podemos tener N oportunidades, que esa es la gracia inmerecida.
Y Lucas 24 narra las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, sus instrucciones finales y su ascensión al cielo. El pasaje establece la realidad física de la resurrección, otorga a los discípulos su misión de evangelizar y promete el Espíritu Santo para empoderarlos. Los discípulos estaban encerrados, confundidos y asustados, pero Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Qué hermoso saber que aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nuestro corazón está en la oscuridad o lleno de temor, Jesús sigue acercándose a cada uno de nosotros. Él no vino solamente para mostrarles sus heridas, sino para traer perdón, paz y una nueva oportunidad, traerle sentido a la vida. El mismo Dios que vio el pecado de David también vio su arrepentimiento, y el mismo Jesús que conoce nuestras oscuridades también quiere llenarnos con su amor. Qué maravilloso es Dios. Mira que Él murió para darnos vida y vida en abundancia. ¿A quién? A todos. ¿Escuchas bien? A todos, absolutamente a todos. Jesús se aparece a sus discípulos. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y miren mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acaban de creerlo a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: si ves, cuando estamos en presencia de Jesús, Él hace que entendamos las escrituras. Y ahora, ¿cuál es la presencia? Pues el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. ¿Y cuál es el poder? El Espíritu Santo. Jesús sube al cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se apartó de ellos. Fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Hoy el Señor nos recuerda que no podemos escondernos de su presencia. Tampoco necesitamos hacerlo. Él nos dice: ven a mi presencia, porque donde mi luz entra, comienza la restauración. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos, decimos: Padre, tú conoces mi corazón en lo más profundo, sus anhelos, sus deseos. Perdóname por las veces que he intentado esconderme lejos de tu presencia. Examíname y limpia mi corazón. Quita de mí toda mancha que me aparta de ti y lléname nuevamente con tu luz admirable y trae de tu paz. Gracias, Padre de amor, porque tú no me rechazas. Tu gracia me alcanza y me restauras con amor. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es
Bueno,